El siguiente tema es otro de los temas complementarios, el tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Comencemos con el caso clínico. La pregunta 35 nos presenta a una adolescente de 17 años preocupada por la posibilidad de engordar. Su peso es de 57 kilos para una altura de 1,69 m, con lo cual su índice de masa corporal no indica desnutrición, dado que está en torno casi a 20. En principio ella sigue una dieta intentando controlar lo que come, muchas veces aparte de su familia, pero lo más llamativo es que presenta episodios de atracones y vómitos, ¿no? Los hace evidentemente a escondidas, cuando no hay nadie presente. También tiene una conducta de ejercicio compulsivo, ejercicio excesivo, en un intento de ayudarse a controlar el peso. Nos preguntan por el diagnóstico más probable y en principio nos vamos a centrar en cómo diferenciar las dos grandes formas de trastornos de alimentación, la anorexia y la bulimia nerviosas. En ambos casos, el inicio está en ese miedo a engordar, un miedo patológico que arranca de una idea sobrevalorada acerca de lo que puede pasar socialmente, emocionalmente, si engorda. Esta preocupación conduce a un intento de llevar a cabo una dieta restrictiva. Sin embargo, la dieta no es fácil de seguir, porque se produce enseguida mucha hambre. Si la chica tiene una capacidad de control del hambre francamente notable, será capaz de seguir la dieta y de perder peso de una forma significativa. Y esto se traducirá en una desnutrición que tendrá consecuencias en distintos órganos. Quizás la más espectacular en el caso de las mujeres jóvenes será la desaparición de la menstruación, la amenorrea. Esta es la definición de anorexia, por tanto: el miedo a engordar, la dieta restrictiva que la persona hace voluntariamente para perder peso, la desnutrición secundaria a esta dieta y la complicación endocrina en forma de amenorrea. Es muy poco frecuente la anorexia nerviosa, aunque sea muy espectacular. ¿Por qué? Pues porque no es fácil tener esa capacidad de autocontrol del hambre. Por contra, la otra variante es más frecuente. Por cada chica con anorexia nerviosa habrá 7, 8, 9, 10 chicas con bulimia nerviosa. Intentan hacer una dieta, pero la sensación de hambre les supera y presentan atracones. Atracones en los que en muy poco tiempo ingieren una cantidad enorme de alimento que realmente no llegan a saborear, tragan más que comen y por tanto eligen alimentos que sean fáciles de tragar, alimentos que no supongan una complicación a la hora de comérselos. Estos atracones los viven con una sensación de intenso terror porque se dan cuenta de que van en contra de su idea fundamental, que era no engordar. ¿Qué es lo que van a hacer? Compensarlos. Compensarlos de distintas formas. Formas más suaves, como puede ser el ayuno compensatorio, el ejercicio compulsivo, y formas más graves, como son las purgas. Las purgas en forma de vómitos autoprovocados, en forma de uso de laxantes o del uso de diuréticos. Las purgas tienen complicaciones específicas, cada una de ellas. Y la más frecuente probablemente sean los problemas hidroelectrolíticos, sobre todo la hipopotasemia, secundaria tanto a los vómitos como a los laxantes o a los diuréticos. Si os fijáis, en el caso de la bulimia no existe desnutrición, es decir, no se habla de un bajo peso necesario y tampoco se habla de la existencia de amenorrea, ¿no? Por tanto, tendríamos dos definiciones distintas. La anorexia es una definición nutricional, mientras que la bulimia nerviosa es una definición conductual, es una forma de relacionarte con la comida a través de la presencia de atracones y vómitos. Mientras que la anorexia es una causa de desnutrición. La anorexia nerviosa es de las pocas causas de desnutrición en países occidentales o en países desarrollados, ¿no? En estos países desarrollados, cuando una persona está así de desnutrida, o tiene una enfermedad terminal o tiene un problema de tipo anorexia nerviosa. Hay que tener en cuenta que las complicaciones médicas de la anorexia nerviosa no son distintas desde el punto de vista de la desnutrición que las complicaciones de una desnutrición de un origen exógeno, es decir, una desnutrición provocada por la falta de alimentos, ¿no? Por la ausencia de alimentos.
En el caso de la anorexia nerviosa, la amenorrea es una de las muchas complicaciones, pero hay que recordar que es la única que está recogida como tal en las clasificaciones actuales. En el caso de esta chica, no hay bajo peso, luego no es anorexia, no hay desnutrición, no es anorexia, sí hay un comportamiento alimentario patológico en forma de atracones y vómitos, ejercicio compulsivo, luego estamos ante una bulimia nerviosa. En la pregunta 36 vamos a diferenciar entre complicaciones debidas a la desnutrición y complicaciones debidas a los atracones y las conductas de compensación, a las purgas o al ejercicio compulsivo. La desnutrición de una anorexia no es distinta de la desnutrición de un kwashiorkor o de la desnutrición de una enfermedad malabsortiva grave. En principio, hay una serie de órganos, de síntomas que van a ir apareciendo en función de la gravedad. ¿Cuál de estos que aparecen en la pregunta 36 no es específico de la desnutrición? Vamos a ir uno por uno. El síndrome de T3 baja es una de las variantes del síndrome del eutiroideo enfermo. Es la forma que tiene el organismo de intentar ahorrar energía, inactivando la T4, convirtiéndola en T3 reversa, no activa, y reduciendo, en teoría, el gasto energético basal. Sucede en un montón de enfermedades en las que por alguna razón hay que ahorrar energía. La amenorrea es la consecuencia de un hipogonadismo de origen terciario, de origen hipotalámico. Por tanto, estas chicas tienen niveles indetectables de LH y de FSH, y por supuesto niveles muy bajos de estrógenos y de progestágenos. Esto conduce a una serie de cambios, entre ellos destacan sobre todo los cambios en el tejido óseo. En el tejido óseo existe una pérdida de masa ósea, facilitada además por el déficit de aporte de calcio y de vitamina D, ¿no? En principio, además, la osteoporosis es potencialmente irreversible y se ha puesto muy de moda como complicación a controlar mediante densitometrías en pacientes con desnutrición crónica por una anorexia nerviosa. Puede sorprendernos el aumento del colesterol, pero hay que tener en cuenta que dentro del déficit que tienen estas chicas se incluye déficit también de aminoácidos, es decir, déficit a la hora de poder fabricar proteínas. Por supuesto que las primeras que van a dejar de fabricarse son las proteínas de vida media corta, que utilizamos como marcadores precisamente de desnutrición proteica. Por ejemplo, la transferrina, la proteína transportadora de betacarotenos, la prealbúmina, pero poco a poco van a dejar de fabricarse otras proteínas de vida media más larga, incluidas las lipoproteínas. Al no poder fabricar lipoproteínas, el colesterol endógeno, el que genera tu propio organismo, se transporta de forma libre, ¿no?, sin estar específicamente unido a una lipoproteína. Eso sí, los triglicéridos estarán al mínimo, porque eso sí que depende de la ingesta exógena. Por tanto, lo que no tiene nada que ver con estar delgado o no es tener una alcalosis metabólica hipoclorémica y hipopotasémica, cuyo origen típico está en los vómitos de repetición. En el caso de que no fueran vómitos y fueran laxantes, nos encontraríamos a lo mejor ante una acidosis metabólica hipopotasémica también. Y en las personas que utilizan diuréticos tendríamos casos graves de hiponatremia, hipopotasemia, inducidos por los diuréticos. Por supuesto, además, el recurso al vómito tiene complicaciones locales muy evidentes: esofagitis, sangrado por síndrome de Mallory-Weiss, daños en las piezas dentales por el ácido, el abuso de laxantes puede conducir a un colon catártico. Es decir, que hay que pensar en qué le sucedería a una persona que tuviera este tipo de problemas, porque los problemas que tiene una chica que vomita en exceso por una bulimia nerviosa no son distintos de los problemas que tiene una chica que vomita en exceso por una hiperemesis gravídica, ¿no?
Y por tanto, a la hora de repasar las complicaciones médicas de la anorexia y bulimia nerviosa, tenemos que aprovechar los conocimientos que ya tenemos de endocrino, de nutrición, de nefrología, complicaciones hidroelectrolíticas, ¿no?, de cualquier especialidad en la que se vean estos mismos síntomas. El tratamiento de estos trastornos es casi siempre ambulatorio y combina distintas técnicas de psicoterapia, que es la base, con el uso de fármacos para ayudar a controlar algunos síntomas. No existen fármacos para la anorexia como tal. Existen fármacos para la posible reducción de la impulsividad, es decir, para la reducción de las conductas de atracones y vómitos, sobre todo típicamente los ISRS, y en los últimos años el topiramato, y fármacos, por supuesto, para el tratamiento de síntomas depresivos o ansiosos que pueden aparecer complicando estos trastornos. Pero salvo por el tema de la impulsividad manifestada en forma de atracones, no existen fármacos específicos. El tratamiento es básicamente psicológico y nutricional, que es un aspecto absolutamente básico en los casos de anorexia nerviosa grave. De hecho, la causa más frecuente de ingreso de estas pacientes es el bajo peso extremo y, por tanto, el origen del ingreso es el intento de recuperar un estado nutricional algo mejor. No es la única causa. A veces ingresan por problemas hidroelectrolíticos, otras veces por complicaciones psiquiátricas o por problemas psicosociales, pero la inmensa mayoría de ingresos tienen como objetivo la recuperación de peso. Y en general se consigue. Son ingresos habitualmente largos, ¿no?, de muchas semanas, que tienen como objetivo la recuperación mediante un programa de intercambio de peso por privilegios, es decir, en función de que se vayan alcanzando unos determinados pesos que se han establecido como objetivos, la chica va a tener una serie de beneficios durante el ingreso que pueden acabar con su alta hospitalaria. Un tema muy controvertido es hasta qué punto se puede actuar involuntariamente contra estas pacientes cuando están gravemente desnutridas y ponen en peligro su vida. Desde un punto de vista estricto, las pacientes con anorexia no tienen una psicosis, por tanto tienen una buena conciencia de enfermedad, pero no es menos cierto que algunas de ellas se ven influidas de una forma tan notable por la ideación sobrevalorada que realmente nos cuesta creer que estén en condiciones de decidir lo más adecuado para su vida. Dependiendo mucho de los países, incluso dentro de un mismo país, dependiendo de los jueces, puede que un juez te dé o no la autorización para un tratamiento involuntario de un caso de desnutrición grave por anorexia nerviosa. E insisto en que los ingresos son poco frecuentes y la mayoría de las veces tienen lugar en unidades de psiquiatría. Y ahí viene una nueva polémica, y es la idoneidad o no de que existan unidades específicas para trastornos de alimentación. Por un lado, eso permite a la chica no verse, entre comillas, mezclada con otros trastornos totalmente distintos, como pueden ser esquizofrenias o cuadros bipolares o trastornos de personalidad, pero al mismo tiempo facilita el aprendizaje de conductas anormales entre unas pacientes y otras. Pueden enseñarse a vomitar, enseñarse a usar diuréticos, enseñarse a usar laxantes, ¿no? Pacientes que antes no lo hubieran presentado podrían empezar a presentarlo. Es un tema que no está, desde luego, determinado, ¿no? Aunque, desde luego, en las pacientes adolescentes, es decir, en las que ingresan en plantas, digamos, infantiles, sí que suele realizarse el ingreso en unidades específicas de trastornos de conducta alimentaria. En el caso de la pregunta número 37, no es indicación de ingreso la existencia de bulimia por sí sola. Otra cosa distinta sería una bulimia complicada con hipopotasemia o complicada con depresión grave, pero de por sí la existencia de bulimia no justifica el ingreso de nadie. La última pregunta, la pregunta 38 de este tema de la alimentación, nos presenta un asunto que está muy de moda, el tema de la obesidad
y el posible origen psiquiátrico, psicológico de algunas formas de obesidad. No es frecuente, pero en ocasiones en consultas de obesidad aparecen comportamientos alimentarios que vamos a llamar peculiares. Por ejemplo, atracones facilitados por la ansiedad, por la depresión, que no se acompañan de vómitos. La hiperfagia de origen ansioso, de origen depresivo, es un problema muy frecuente en psiquiatría que a veces llega a condicionar formas graves de obesidad. En el caso de la pregunta 38, estaríamos ante una persona al límite de la obesidad mórbida. En estos casos, de nuevo, podríamos intentar fármacos para reducir la impulsividad, ISRS, topiramato, también, por supuesto, terapias de conducta, parecidas a las que ya usábamos para pacientes con bulimia o anorexia. Es un tema complicado porque el tratamiento estándar para las formas más graves de obesidad se está convirtiendo poco a poco el quirúrgico, el uso de distintas técnicas quirúrgicas para corregir obesidades mórbidas. Y la presencia de estas conductas alimentarias anormales, la presencia de atracones o de vómitos, contraindica estas técnicas quirúrgicas. Y por eso todos los pacientes que quieren ser sometidos a cirugía de obesidad mórbida tienen que ser previamente evaluados por un psiquiatra que determine hasta qué punto están o no en condiciones de poder someterse a dicha cirugía. El resto de formas de alimentación anómala que aparecen aquí, pues vamos a repasarlas. La pica es la ingesta de sustancias no nutritivas. Puede incluir tierra, tiza, incluso pelo. La pica se ve sobre todo en personas con retraso mental. Puntualmente puede verse también en niños sin retraso mental, niños sobre todo pequeños, y es bastante discutible la existencia de pica en casos de deficiencias nutricionales específicas, ¿no? Es decir, la idea de que alguien al que le falta hierro, que tiene ferropenia, ingiriera cosas con hierro, ¿no? La ortorexia es una forma peculiar de llamar a un trastorno obsesivo-compulsivo centrado en la salubridad de lo que se come. Es decir, en comida sana en dos sentidos: sana en cómo se ha fabricado, es decir, comida ecológica, sin conservantes, sin colorantes, y sana en cuanto a sus efectos sobre el organismo, es decir, comida saludable que de alguna manera te ayudará a corregir la tensión arterial o los niveles de colesterol. La ortorexia supone un problema económico, porque este tipo de alimentos ecológicos o saludables son en general mucho más caros que los alimentos estándar. Por lo demás, es excepcional que se convierta en un problema nutricional, ¿no? Bulimarexia es el nombre que se dio a las formas de evolución más malignas, por llamarlo así, más negativas de la anorexia nerviosa. Cuando una anorexia nerviosa va mal, que empezó siendo restrictiva, posteriormente fue restrictiva y purgativa, y finalmente acabó en un trastorno mixto complicado en el que se mezclan conductas anoréxicas y bulímicas. Pero no es más que la evolución natural de los casos graves de anorexia. Y vigorexia es un nombre que tampoco aparece como tal en las clasificaciones y nos recuerda una forma peculiar de trastorno de alimentación que se puede ver en varones, en donde el control del peso y de la figura se realiza a través del ejercicio físico compulsivo. En estos casos, además, son frecuentes las modificaciones dietéticas peculiares, sobre todo la superingesta de aminoácidos para producir músculo y, en cambio, la infraingesta de grasas y hidratos de carbono. Se han descrito casos de fracaso renal agudo inducidos por este tipo de dietas. También es frecuente en estos pacientes a veces el recurso a los esteroides anabolizantes para ayudar a la formación de músculo, y hay casos descritos de psicosis esteroideas inducidas en estos tipos de pacientes. En principio son nombres peculiares que no se suelen usar, que no aparecen en las clasificaciones actuales, pero que conviene tenerlos